Al paso del tiempo y después de muchos años de recorrido, recordar los inicios de lo que ahora vemos nos lleva a la reflexión y a la acción de dar gracias por lo tenido y también por lo perdido. La Iglesia Emanuel, al nacer y ser fundada por la pastora Gladys Uribe Osorio en el año de 1972, trajo alegría, mucho trabajo, desvelos y aprendizajes en áreas donde nunca se había experimentado, tanto en la vida espiritual como en la social. El origen de la Iglesia Emanuel data del mes de octubre de 1978, dentro de las paredes de la cárcel de mujeres de lo que era la Penitenciaría Juárez, donde la pastora Gladys iba a predicar cada semana acompañada de otras mujeres valientes que llevaban la palabra de Dios a ese lugar. Allí se convierte al Evangelio Madeline Gutiérrez y muchas otras mujeres, y que al salir de prisión y regresar a su hogar, Madeline invita a la pastora Gladys para hacer servicios en su hogar, ubicada en la calle 59H de la colonia Bojorques. Se realiza un primer servicio en casa de Madeline el 31 de marzo de 1979, con la presencia de las hermanas Leila Vargas, que en paz descanse, Marta Villanueva, Luis Rivero, que en paz descanse, y Madeline Gutiérrez con sus hijos pequeños, acompañados de la pastora Gladys. Se trabajó durante 6 meses en lo que era la nueva misión, y una vez que la obra creció con varias familias convertidas al Señor, se entregó al pastor Donato Q para que la atienda y continúe el trabajo con las familias convertidas. Pasaron 3 años y en septiembre de 1982 la pastora Gladys recibe la noticia que la obra estaba detenida y ya no se hacían servicios por el pastor Donato, y que estaba además en el abandono total. Esto motivó a la pastora Gladys a regresar a la colonia para retomar la obra nuevamente. Así es que el 7 de noviembre del año de 1982 se realiza la primera escuela dominical, siendo las 3 de la tarde, en casa de la familia Quimé, y estando presentes los siguientes hermanos: la hermana Fidelina Collí, la hermana Valentina Quimé, el hermano Celiano Quimé, que en paz descanse, Guadalupe Sustaíta, Candita Concha y la pastora Gladys. A partir de esta fecha y durante varias etapas de crecimiento de la iglesia, Emanuel tuvo lugares donde se celebraron los servicios al Señor. Por ejemplo, la casa del hermano Ramoncito, la casa de la hermana Fidelina Collí entre el año de 1982 y 1983. Y es en casa de la hermana Teodomira Blanco, donde el día 12 de noviembre de 1983, siendo las 7 de la noche, el concilio de la Iglesia Cristiana de las Asambleas de Dios en la República Mexicana, y estando en la superintendencia del Distrito Peninsular, el hermano presbítero Rolando Pérez Cecías declara formalmente esta obra como una iglesia soberana bajo el nombre de Emanuel, quedando al frente de la misma la hermana Gladys Uribe Osorio como pastor, el hermano David Gamboa Uribe como copastor, y como diáconos los hermanos Moisés Gamboa y la hermana Elena Cardeña. Esta es la fecha oficial del inicio de la iglesia ante nuestra denominación eclesiástica y la que tomamos para nuestra celebración de aniversarios y fechas memorables. En este lugar se celebró la primera Semana Santa y la primera escuelita bíblica de vacaciones en el año de 1984. 2 años después, en marzo de 1985, la iglesia se traslada al domicilio de nuestros hermanos Jacinto, Zul y Florentina May, quienes gozosos abrieron las puertas de su hogar para la predicación del Evangelio de Cristo. Fueron 2 años durante los cuales la iglesia se congregó en aquel lugar, adorando y glorificando el nombre de Dios, en medio de un terreno sembrado de árboles frutales. Todas las casas ubicadas en la colonia Bojorques. Dios bendiga a estas familias que recibieron a la iglesia en sus hogares y fueron de bendición, y recibieron también bendición al tener en su hogar lo que hoy es la Iglesia Emanuel. El 26 de mayo de 1985, ante el crecimiento de la iglesia, el presbítero David Alfredo Gamboa Uribe se hace cargo de la obra como pastor oficial, quedando como pastor asociado la hermana Gladys Uribe. La necesidad de contar con un terreno propio se hizo apremiante, por lo que nuestros pastores se dieron a la tarea de encontrarlo.
Finalmente el Señor bendijo estos esfuerzos con el predio en el que ahora nos encontramos, que está aquí en la calle 112, en un terreno de 25 metros de largo por 12 de ancho. Un terreno que ahora nos queda chico por el crecimiento de la iglesia y que es motivo de oración para que el Señor nos conceda otro terreno más grande para expandir la obra de Dios. El día 16 de marzo de 1986, estando toda la congregación reunida y acompañados por el arquitecto Abel Luna, se efectúa el culto de acción de gracias por la colocación de la primera piedra de esta nuestra casa de adoración. La construcción del templo nos ha llevado muchos años y se ha logrado con la ayuda de cada miembro de la iglesia, y las bendiciones de Dios permitieron que nuestra iglesia se vaya consolidando y prosperando en todos los sentidos, por lo que hoy en día podemos disfrutar para la gloria de Dios de ventiladores, sonido, iluminación, baños, cocina amplia, pisos de cerámica, púlpito, planta alta con 4 salones, sala de juntas, oficina pastoral, teléfono, internet, y muy pronto pondremos aire acondicionado a la iglesia para mitigar las épocas de calor de nuestra ciudad. Todo esto ha sido donado por miembros de la congregación a lo largo de todos estos años, y seguiremos avanzando para lograr lo mejor en nuestras instalaciones. La bendición no solo se ha traducido en cosas materiales, sino también en el área espiritual y de ministerio. A lo largo de muchos años de servicio a Dios en la colonia Bojorquez, Dios ha levantado ministerios que están sirviendo en distintos lugares. Emanuel se constituye como un semillero de ministros y pastores. Estos ministerios son Luis Moreno y esposa, que son pastores en una iglesia en San Antonio, Texas. El pastor local de San Antonio, Texas, Luis Moreno. Tienes que morir, aleluya, a tus deseos personales. You have to die to your personal desires. Julián Magaña, que consolidó una de las misiones de la iglesia soberanizada en 1994 y que hoy es la iglesia Sendero de la Cruz y que pastorea junto con su esposa. Bien, pues es una bendición haber llegado a 28 años de existencia de esta iglesia, y les mandamos muy personal, ¿verdad?, un fuerte saludo y animándolos para seguir fiel en el camino del Señor y no desmayar. Dios los bendiga abundantemente, juntamente con sus pastores. Daniel Medina, quien estudió y se preparó para ser el pastor de la iglesia en Samajil, Yucatán, además de ser líder seccional de las Asambleas de Dios, junto con su esposa. Humberto Casanova y esposa, que son pastores de Casa de Restauración aquí en Mérida. Miguel Avilés y esposa, que pastorean lo que fue la misión de la iglesia, ahora llamada Tierra Santa, en la colonia Opichén. La hermana Estebana Quimé, quien atendió misiones de la iglesia, hoy es la pastora de la iglesia en el pueblo de Cauquel, Yucatán. Miguel Méndez y esposa, que estudió en Betel y ahora sirve aquí en la iglesia como maestro. El pastor Juan Baeza, quien desde el 19 de diciembre del 2010 fue nombrado y consagrado como pastor asociado de nuestra congregación. La hermana Sofía Puch, quien graduó de Betel y que desempeña su ministerio dentro de nuestra iglesia en el área de atención a la membresía y visitación. Dios la bendiga. Por la fe declaramos la apertura de una nueva misión en el año 2012 en la ciudad de Cauquel, que será atendida inicialmente por algún ministerio de la iglesia actual y que estamos seguros Dios confirmará y respaldará este trabajo. Otros miembros de la iglesia que siguen sirviendo a Dios en otras iglesias, y creemos que Dios los bendice como siervos y siervas de Dios. En esta reseña queremos hacer un reconocimiento en vida a nuestra pastora Gladys Uribe, que sigue siendo la pastora de la iglesia, amada por la iglesia, respetada y reconocida. A pesar que su salud actual le impide desempeñar sus funciones como tal, pero que desde su hogar intercede por las familias de la iglesia y está al tanto de lo acontecido en ella. Vaya nuestra gratitud y reconocimiento por su labor desempeñada en la obra de Dios en esta congregación por muchos años. Hacemos votos para que muchas mujeres jóvenes y mayores sigan su ejemplo de entereza, amor y devoción al servicio a la obra de Dios. Desde aquí vaya nuestra gratitud y oración para que Dios sea con ella, aún en medio del dolor y la enfermedad. Dios bendiga a la pastora Gladys Uribe. Amén. Buenas noches, hermanos.
Doy gracias a Dios primeramente, ante todo, por este aniversario. Cumplimos 29 años de estar trabajando en esta colonia, en esta iglesia. Recordamos a los que se nos han adelantado. Hay muchos que se han ido, muchos que vine a ser, que hoy son padres de familia. Los hemos visto casar, procrear, y los nuevos que están viniendo al camino del Señor. Les doy gracias a todos. Quiero darle gracias muy especial a toda la iglesia. Toda la iglesia que de alguna u otra manera me ha apoyado durante el tiempo de enfermedad en que he estado. Una de las cosas más hermosas de mi vida en estos 29 años de trabajo con ustedes ha sido el conocerlos, amarlos como son, aceptarlos como son. Yo solo les puedo decir, hermanos, lo que dijo el Señor: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú has conocido a Jesús, lo amas, obedece su palabra. Y un día, no muy lejano, lo veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza como iglesia, esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que esta noche lo disfruten y den gracias a Dios por tener un lugar que nos cobija para adorarle, para bendecirle y para aprender de su palabra. A todos los miembros de la iglesia, a mi familia, que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a llegar hasta la meta, que es ver al Señor Jesucristo. Dios los bendiga esta noche. A lo largo de estos años de servicio en la obra del Señor, hemos tenido la dicha de sentir el poder de Dios actuando en la vida de niños, jóvenes y adultos, recibiendo siempre a los mensajeros de Dios que nos visitan año tras año, trayendo agua fresca para nuestra grey. A la fecha de esta reseña, cursa el año 2011 y han pasado 29 años desde la fecha oficial del nacimiento de la iglesia. No ha sido fácil, muchos han llegado, otros han partido con el Señor, otros sirven en otra iglesia, otros se alejaron del Señor y por ende de su iglesia. No somos una iglesia perfecta, Emanuel no es una iglesia perfecta, tampoco presumimos de tenerlo todo, al contrario, nos hace falta aprender mucho de Dios. Tenemos que ser más sinceros, honestos, fieles, leales, santos, avivados con convicción fuerte a quien le servimos. Tenemos que ser una iglesia que ame, respete, obedezca, tema a Dios. Tenemos que ser una iglesia que ame al hermano, que sea genuino, pero sobre todo que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor y por supuesto que perteneces a esta hermosa iglesia y que hoy damos gracias a Dios por permitirnos tener en esta ciudad de Mérida, en la colonia Bojorques, una iglesia llamada Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por siempre.